Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema, nuestra serie sobre la justificación. Hoy es el tema número 16, 16º, la fe justificadora, domingo 2 de febrero del 2025, ya siendo las 10:30. Vamos a continuar esperando, como acaba de orar Willy, que esta palabra no solamente sea para salir más, también mencionó nuestro hermano Dante, más informados, teológicamente edificados, sí, pero lo importante es que todas las enseñanzas de aquí se den, lleguen a la voluntad. Porque uno puede tener mucha enseñanza en su mente, puede aún tenerla en sus emociones, pero si no llega a la voluntad, entonces no ha habido y no se ha recibido la fe justificadora. Entonces, hoy con la ayuda de Dios nos profundizaremos un poco más acerca de la fe justificadora. A manera de preámbulo también, no es que la fe sea la causa como vamos a ir viendo, sino el medio. La obra que nos justifica ya fue hecha. La obra, la base legal que nos justifica, que Dios nos imputa, ya fue hecha. Es la obra de Cristo. Como hemos dicho, es el acto hecho fuera de nosotros. ¿Y cómo hago mía esa obra de Cristo? Por medio de la fe. Entonces, la fe no es la causa, es el medio. La causa es la gracia de Dios, el objeto es la persona y la obra de Cristo, y el medio es mi fe. Entonces, el medio de la justificación por nuestra parte es la fe. Vamos a ver nuestro primer versículo, Romanos capítulo 5. Estén atentos a los versículos. Al principio vamos a ver muchos versículos, al principio del estudio. Porque el medio, véanlo, el medio, no la causa, el medio de la justificación por nuestra parte es la fe. Romanos 5:1 dice así: justificados, pues, por la fe, véanlo, por la fe, que significa por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, miren, ahora sí lo dice también, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la causa primera es la gracia de Dios, su amor. El objeto, la obra realizada es la obra de Cristo, que es el que nos redimió, y nosotros de manera personal hacemos nuestra esa obra o esa persona de Cristo por medio de la fe, y esa fe nos es dada. Además, esta fe nos es dada, no es algo que nosotros tenemos que producir, porque un muerto espiritual solamente puede producir más muerte. Esto se menciona tan frecuente y expresamente en la Escritura que no se puede negar, que somos salvos por medio de la fe. Y eso significa que la fe es una fe justificadora o justificante. Podemos decir, sí, yo soy salvo por la fe, pero tenemos que entender qué significa eso. La fe no me causa la salvación, sino que con la fe me apropio de aquel quien bajó del cielo como hombre y realizó la salvación de los pecadores. Por el momento solo indagaremos en el verdadero significado de la fe, es decir, en su naturaleza y cuál es su uso en nuestra justificación. Si Dios permite, la próxima semana veremos otro aspecto de esta fe justificadora. La fe justificadora, escuchen bien, es distinta en carácter de otros tipos de fe. Repito, la fe justificadora es distinta en carácter de otros tipos de fe. La Biblia presenta que hay otros tipos de fe que se parecen a la fe justificadora, pero que no lo son. Y también uno de los propósitos de esa enseñanza no solamente es que esta enseñanza nos llegue a la voluntad, como mencioné, y nos haga servir más al Señor, sino que sepamos, por medio de la Escritura y por medio de la iluminación del Espíritu Santo, que ya poseemos esta fe justificadora. Y eso no nos va a vanagloriar, al contrario, nos va a humillar hasta el polvo. Miren, la Escritura menciona que hay dos tipos de fe por la que los hombres creen en el Evangelio. Escucha bien, la Escritura menciona que hay dos tipos de fe por la que los hombres creen en el Evangelio.
Una fe verdadera y una fe falsa. Y la fe falsa tiene muchas caras, muchas facetas, pero la fe verdadera solamente tiene una faceta, un tipo o una característica. Miren, hay una fe verdadera por la que somos justificados y somos asegurados en nuestra salvación. Esta fe es la que purifica el corazón. Acompáñame ahora a Hechos capítulo 15. Esta es la fe verdadera. Hay una fe verdadera por la que somos justificados. Miren, voy a empezar a leer en Hechos 15, versículo 9. Y ninguna diferencia, dice el apóstol Pedro, hizo entre nosotros y ellos. ¿Qué significa? Ninguna diferencia hizo entre nosotros, judíos según la carne, o circuncisos, y ellos, los gentiles, los incircuncisos, el resto de los pueblos. ¿Cómo no hizo ninguna diferencia? Purificando por medio de la fe sus corazones, también como lo hizo con los judíos. Entonces, esta fe verdadera es la que purifica el corazón. Esta fe verdadera obra por amor, porque le tiene amor a Dios. Un amor imperfecto, pero un amor sincero. Pero un amor hacia Dios porque ya ha entendido primero y ha recibido el amor de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Voy a empezar a leer Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús, o sea, los que están en Cristo Jesús, ni el ser judío vale nada. Eso significa ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ni el ser gentil vale algo. Eso no importa de qué raza seas, de qué nacionalidad seas. ¿Qué es lo que vale? Dice el apóstol, sino la fe que obra por el amor. Un amor hacia Dios, sí, pero es un amor hacia Dios que yo puedo ahora empezar a darle porque ya entendí, ya recibí y ya creí su amor hacia mi pecador, enviando a Cristo a la cruz. Pero hay una fe o creencia que no justifica ni salva a nadie, y esta es la falsa. Hay una fe que no justifica, hay una fe o creencia que no justifica ni salva, y esta es la fe falsa. Se dice de un tal Simón el mago que él creyó cuando escuchó el evangelio. Escucha bien, escuchó el evangelio verdadero, porque escuchó la predicación de Felipe, que era uno de los diáconos de los apóstoles de la iglesia de la primera iglesia de Jerusalén. Acompáñame a Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, versículo 13, ahí se menciona, solamente vamos a leer ese versículo por el momento. Se menciona que Simón creyó, dice Hechos 8, 13, también creyó Simón mismo, véanlo, creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren, creyó. Hasta ahí podemos decir, este ya tiene la fe. Sí, pero más adelante, en realidad, cuando llegaron los apóstoles, este engaño no lo pudo ver Felipe, sino cuando llegaron los apóstoles, Pedro y Juan vieron que él todavía era preso de la maldad. Acompáñame ahí mismo en Hechos 8, los versículos 22 y 23. Miren qué le dice Pedro. Le dice en el versículo 22 y 23, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces no fue la fe verdadera, fue la fe falsa. Vean bien esto, qué importante. Entonces la fe verdadera es la fe justificadora. Entonces él todavía no había recibido esa fe que purifica el corazón que leímos en Hechos 15, versículo 9. También leemos que muchos creyeron en el nombre de Jesús al ver los milagros que él hacía. Pero Jesús no se comprometió con ellos porque sabía lo que había en el hombre. Vean ahora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, los versículos del 23 al 25. Juan 2,
Juan capítulo 2, el Evangelio, no las cartas, el Evangelio en el capítulo 2, de versículos del 23 al 25. Desde el título lo dice: Jesús conoce a todos los hombres, inconversos y creyentes, elegidos y reprobados. Empiezo a leer. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Miren, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vean eso. Parecía la fe verdadera. No creyeron, estas personas que menciona a Juan 2, en el capítulo 2, no creyeron en su nombre con el mismo tipo de fe de los que reciben el poder para convertirse en hijos de Dios. Ese poder lo vemos en Juan 1, retrocedemos un capítulo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ahí está, a los que creen en su nombre. Pero vean cuál es la diferencia. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el versículo 13 lo explica mejor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. De Dios. Para que entiendan qué hizo ese Dios por los pecadores, enviando a Cristo a morir por ellos y sean salvos por la fe. Y algunos, cuando oyen la palabra, miren, la reciben con gusto, con gozo. Pero por un tiempo, al venir la prueba, como no tienen raíz, se apartan y dejan de creer. Lucas capítulo 8, versículo 13. Vamos en Juan, retrocedemos. Lucas 8, 13. Dice así: y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, miren, reciben la palabra con gozo. Parece que creen, véanlo. Reciben la palabra, miren, con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero vean, no es la fe justificadora. Es el otro tipo de fe que se parece a la fe justificadora. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Por estos versículos muchos malinterpretan. Mira, sí fue salvo. Sí era salvo. Cristo murió por él. Pero pues se apartó. Y como el Dios es un caballero, pues tiene que aceptar la decisión de que él le dio la espalda a Cristo. No, nunca tuvo la fe verdadera. Como la que vimos en Juan 2, en Hechos 8 con Simón el Mago y ahorita en Lucas, la parábola del sembrador. Vean esto, entonces, hermanos, es muy importante seguir investigando acerca de esta verdadera fe y que la tengamos para que no caigamos en esa falsa fe que se menciona aquí. Y esto, miren, esto le pasó a Cristo. Esto le pasó en la predicación a Cristo. Era el evangelio puro. Ellos escucharon el evangelio puro, el evangelio sin errores de Cristo, luego de los apóstoles. ¿Cuánto más a nosotros que ya tenemos más de 2000 años de historia desde que Cristo murió y resucitó y está en los cielos? Ha habido mucha desviación de la pureza del evangelio y de la palabra. Miren, la fe sin una raíz en el corazón no justifica a nadie, porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con el corazón se es salvo. Romanos 10. Les dije que tengan listas sus Biblias porque a la introducción íbamos a ver muchos versículos. Romanos 10, 10. Empiezo a leer Romanos 10, 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo lo dijo: de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Claro, no es que tus palabras te salvan, sino que tus palabras dan evidencia de que ya lo eres. O tus palabras darán evidencia que tienes la fe temporal, la fe engañosa, la fe no verdadera. No tienes la fe justificadora. Y sí es señalar con la predicación que es posible que alguno de nosotros tenga la fe temporal, pero no dejarlo ahí, sino que le pida al Señor: perdóname, Señor, estuve engañado, sálvame, ayúdame, Dios mío.
Lo mismo sucede con los que clamarán en el último día y dirán, Señor, Señor, hemos hecho muchos milagros, hemos profetizado en tu nombre, hemos echado aún fuera demonios en tu nombre. Y sin embargo, Cristo les dice que siempre fueron malhechores. Siempre estuvieron engañados. Eso está en el Sermón del Monte, Mateo 7, parte del mensaje del Sermón del Monte. Mateo 7, los versículos del 21 al 23. Empiezo a leer. Vean el título de esos 3 versículos. Dice, nunca los conocí. Eso significa que no es que fueron creyentes un tiempo y luego se desviaron. No, nunca lo fueron verdaderamente. Tuvieron una fe falsa, una fe temporal, una fe engañosa. No todo el que me dice Cristo, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, véanlo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, malhechores, o hacedores, u obradores de maldad. Véanlo, aún estando en una iglesia evangélica, una iglesia verdadera, se puede tener una fe temporal, una fe engañosa, una fe falsa. Véanlo, esto lo dice Cristo, no serán pocos. Miren, escuchen bien, voy a hacerlo más específico. Muchos pastores, muchas esposas de pastores, muchos misioneros, muchos diáconos, muchos maestros, muchos hijos de creyentes, esposas de creyentes verdaderos u esposos de creyentes verdaderos van a estar en esta situación. Es por eso que es bueno examinarnos a la luz de la Escritura. Y es bueno que nos lo digan ahora y no que Cristo nos lo diga en ese gran día, ya no haya solución. Aquí todavía hay solución. Si tenemos una fe engañosa, una fe falsa, pues, Señor, ayúdame a diferenciar, a discernir. No me salva la fe, pero debo de tener la fe verdadera. La fe verdadera solamente mira a Cristo. Solamente descansa en Cristo y en la gracia de Dios. Porque la fe la poseen los pecadores, no la poseen los justos. La fe la poseen los pecadores y por medio de esa fe son declarados, no hechos, declarados justos. Pero naturalmente siguen siendo pecadores, aunque el pecado ya no los gobierna internamente, porque ahora han recibido la regeneración y están en el proceso de la santificación. Vean, hermanos, para ser más específicos, esta fe falsa o temporal tiene diferentes grados o diferencias en su base o en su fundamento, y también tiene diferencias en sus efectos. No sucede lo mismo con todas las personas. Esta fe temporal tiene diferentes efectos en cada persona. Por ejemplo, miren, algunos creen con esta fe temporal basándose en la credibilidad de su razón. Su asentimiento, miren, su asentimiento, que significa, no es una falta de sentimiento, no. El asentimiento es cuando decimos, sí, es verdad. Es una aprobación por parte nuestra, o es un consentimiento por parte nuestro, o es una confirmación. ¿Has visto a alguien cuando están predicando la palabra, ves cómo mueve su cabecita? Está asintiendo, si es verdad lo que está diciendo. Yo lo creo desde mi corazón. Todo asentimiento viene del corazón, debe venir del interior de la persona, pero hay algunos que solamente creen basándose, repito, en la credibilidad de su razón. Su asentimiento es simplemente un acto natural de su entendimiento, y ese es el grado más bajo de este tipo de fe. Aunque reconocemos, hermanos, que toda fe, tanto la temporal y equivocada como la fe verdadera, es un asentimiento, es una aprobación, es una confirmación que se basa en el testimonio. Y el testimonio de nosotros es la palabra de Dios.
El testimonio que nosotros tomamos como verdadero no es el testimonio de nuestro misionero o nuestro pastor o nuestro hermano que nos cae bien. El testimonio de nosotros es la palabra de Dios. Es como que Dios venga y te esté hablando. Cree en mí, cree en mi hijo. Cree en lo que te estoy diciendo. No te está hablando cualquier persona, es Dios. Tú dices, sí, es verdad, tengo que creer. No lo alcanzo a percibir, pero sí, sé que es la palabra de Dios. Entonces, y es según cómo se reciba este testimonio de la palabra, hay diferencias o grados de esta fe. Otros ya tienen su mente habilitadas por la iluminación espiritual. Esto puede ser personas que han asistido a la iglesia durante mucho tiempo, meses o años, y además de su razón, yo tengo un entendimiento más profundo, pero aún así siguen teniendo una fe temporal. Su asentimiento y respuesta son más firmes que los otros que solamente utilizan su razón, pero no tienen todavía la fe verdadera. Y ahora miren, con respecto a los efectos que esta fe temporal produce en las personas, para algunos tiene poca o ninguna influencia en la voluntad, tiene poca o ninguna influencia en las emociones, ni produce ningún cambio visible en la vida de las personas. Pueden llorar durante el culto, pueden quebrantarse y salen y siguen viviendo como ellos creen que deben vivir. Y escucha bien, nadie tiene planes malos para sí mismo. Nadie dice, yo voy a salir y me voy a perder. No, pero muchas de las cosas que hacen muchas personas cuando salen del culto, los está llevando a la perdición. Aunque no son cosas malas en sí. No estamos hablando de que se van a ir a emborrachar, se van a drogar, o van a secuestrar o matar a alguien. Que muchas veces pensamos en eso. No, pecados ocultos. Pecados que nadie ve. Rencor, resentimiento, falta de perdón, odio, avaricia, envidia, lujuria. Y siguen haciendo lo mismo. No hay cambios en sus emociones, no hay cambios en su voluntad. Solamente todo fue algo intelectual, mental, psicológico. Se sienten bien un rato, salen. Ya sea que el diablo quite la palabra, o creen por un tiempo cuando vienen las pruebas, por causa de la palabra, dejo de ser cristiano. Es muy difícil ser cristiano, hermanos. No es difícil ser cristiano, es imposible. Es imposible en nuestras fuerzas. No es para el cristianismo, no es alcanza esta meta, no, nadie puede. Por eso Cristo tuvo que venir para salvarnos. Y nosotros creemos en aquel que logró esa salvación. Es imposible ser cristiano y es imposible mantenerse como cristiano en todo el tiempo. Entonces, así es con los que profesan que creen en el Evangelio y sin embargo viven en todo tipo de pecado. Cualquier pecado los esclaviza, o varios pecados. Esto es lo que Santiago llama una fe muerta. La compara con un cadáver sin vida y sin movimiento. Mira, Santiago capítulo 2, aquí también habla de un tipo de fe que no salva a nadie, pero que parece la fe correcta. Santiago 2, versículo 17. Vean el título desde el versículo 14. La fe sin obras es muerta. O sea, es temporal, es falsa. No es la fe justificadora. Santiago 2, 17, empiezo a leer. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vean esto. Ahora, en contraparte, con otras personas, esta fe temporal puede tener un efecto en sus emociones y produce muchos cambios en sus vidas de manera externa. Sin embargo, suele ser una fe temporal porque desaparece bajo la prueba y esa fe nunca traerá el descanso eterno. Nunca. Las promesas con tal fe no tienen raíz y rápidamente caen. Como leímos en Lucas 8, que reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíces, se apartan. Se apartan. Miren, entonces vean esto, hermanos. Vean esto. La fe temporal es real y verdadera.
Estamos diciendo que es una fe falsa. Es una fe falsa en cuanto a la justificación, pero de que existe en muchas personas, existe, es real. Hay muchas personas que están autoengañadas. Hay muchas personas que creen que poseen la fe justificadora, pero en realidad tienen una fe temporal. Entonces, repito, esta fe temporal sí es real y verdadera en su género. No es una mera pseudofe. Es una fe en la cual muchos de creyentes, vamos a ponerle comillas, viven. Y espero que en este lugar no haya nadie con ese tipo falso de fe. Pero miren, esta fe temporal no es lo mismo que la fe justificadora. La fe justificadora entonces no es un grado superior de esta fe. No, la fe justificadora es otro tipo de fe. La fe temporal la tienen los no nacidos de nuevo. La fe justificadora la tienen los nacidos de nuevo. Es otro tipo de fe para otro tipo de personas en el interior, en su interior. Y nadie puede cambiarse a sí mismo. ¿Quién otorga esta fe? ¿Quién decide dar esta fe? Solamente Dios, a quien Él quiere. De hecho, ya lo decidió. Como vamos a ver, no va a ser por fuerza de voluntad, aunque esto se vea también en los creyentes verdaderos. Podemos tener esta fe temporal con todos sus efectos. Escuchen bien, podemos tener esta fe temporal con todos sus efectos en las emociones, en la voluntad, y aún así no estar justificados. También puede producir grandes efectos en la mente, en las emociones y la vida de los hombres, aunque ninguno que sea exclusivo de la fe justificadora. La fe justificadora, repito, es otro tipo de fe. Puede ser también una fe desnuda. Esta fe temporal, en la mayoría de los casos, se le conoce también como una fe desnuda. ¿Qué significa eso, la fe desnuda? Que no produce frutos dignos de arrepentimiento. Solamente se quedan en que yo creo, es que yo creo, y solamente su boca y sus emociones que yo creo, pero no se ve el cambio verdadero en sus vidas, motivado por que han descansado en Cristo. Solamente están con sus pensamientos agradables hacia Dios, sus emociones, sus labios, hasta cantan himnos. ¡Ah, qué bonito! Leen la Biblia. Sí, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Por eso vimos la fe sin obras. La fe justificadora, con esto eres salvo porque crees en Cristo, pero la fe justificadora no está desnuda, no está sola. Viene con un paquete de frutos del Espíritu. Hermanos, somos justificados solo por medio de la fe, como vimos al principio, pero no somos justificados por la fe desnuda. La fe desnuda existe, es la fe temporal falsa, pero esa fe no justifica a nadie. ¿Por qué? Porque negamos absolutamente que podamos ser justificados por una fe desnuda que no tenga un principio de vida espiritual, que dé como resultado el deber de la obediencia evangélica. Es lo que menciona Santiago 2, la fe sin obras. ¿Cuáles obras? La obediencia que viene por la fe. Miren, la primera evidencia de tu salvación debe de ser tu fe. Esto solamente tú lo sabes y Dios. Nadie puede decirte, tú si eres salvo o no eres salvo. No, nuestro deber es mostrar a las personas cómo ser salvos. ¿Quién tiene que examinarlo? Cada uno de nosotros con la palabra y con la obra del Espíritu Santo. Pero número 2, la evidencia primera es que yo creo en la obra de Cristo siendo un pecador bajo la ira de Dios y Él me salvó. Número 2, ¿cuál es la segunda evidencia que yo debo tomar? Mi santificación. Son las obras, no una vida perfecta, pero una vida sincera, una vida cambiante, porque ya cambió esa vida desde el momento de la regeneración. Y muchos que tienen esta fe temporal no están consagrados ni dedicados a vida los otros días de la semana. Solamente los vemos en el culto y entre semanas, si tú los llegas a visitar, están viviendo como incrédulos, no oran, no leen, no buscan al Señor.
De verdad, hermanos, no están dedicados a cosas malas en muchos casos, pero están esclavizados a las redes sociales, a la tele, al trabajo, al deporte, a los paseos, a los hobbies. Siempre están planeando hacer cosas. ¿Y dónde está la comunión con el Señor? ¿Y dónde está esa vida de obediencia? Hermanos, la vida de obediencia no solamente es asistir al culto. La vida de obediencia es parte de venir al culto para adorar a Dios. Y venimos a este lugar no para que Dios nos dé. Lo adoramos porque ya nos dio todo y ese es Cristo, lo cual lo creo con la fe. Pero si al salir de ese lugar me olvido de Dios, me olvido de la palabra, me olvido del mensaje, me olvido de orar, de tener comunión con ese Dios a quien yo digo que he amado y al cual he creído, entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de obras estamos produciendo? ¿Qué tipo de sueños, metas? Escucha bien, ¿cuánto tiempo estás planeando tu vida? ¿Qué anhelos inclinan más tu corazón? ¿Qué sueños? ¿Qué deseos? ¿Qué motivos mueven tu vida? Cuando te levantes mañana lunes, ¿qué va a ser lo primero que vas a decir? Hoy me quiero levantar porque quiero lograr esto. ¿Qué es? Hermanos, no una vida perfecta. No estamos pidiendo super santos. No hay, no existen. Ese solo es Cristo. Pero sí personas sinceras, que estén dispuestas a decir, Señor, no quiero planear nada. Dame lo que tú quieres que yo viva, lo que tú quieres que yo sea, lo que tú quieres que yo tenga. Me es suficiente tu salvación. Me es suficiente tu amor en Cristo. Miren, hermanos, ¿por qué lo decimos? Algunos malintencionados asocian a la doctrina de la justificación solo por la fe, de que esta doctrina niega la necesidad de la obediencia cristiana o niega la necesidad de las buenas obras. Nuestros opositores afirman que creemos que la fe sola es el medio, es el instrumento, es la condición de nuestra justificación. Tienen razón, en eso hasta ahí tienen razón, pues es lo que Cristo mismo enseñó a todos sus apóstoles. Pero si piensan que creemos que la fe justificante es desnuda, o que siempre se queda sola, o separada de un principio de vida y del fruto de la santa obediencia, entonces se equivocan. Es lo que Santiago dice. Todos aquellos que tienen esta fe justificante, que han descansado en Cristo, que le dan gracias al Padre por Cristo, es porque se ven como pecadores. Y al entender que ya son salvos por medio de la cruz, su vida ha cambiado, han sido regenerados. Y por el poder del Espíritu Santo serán santificados. Y escucha esto, ellos ahora anhelarán ser más santificados por el Espíritu Santo. Y cuando caen en pecado, cuando caen en algún error, cuando caen en alguna ignorancia, en alguna inmadurez, el Espíritu Santo los mueve, los quebranta, los aflige, los disciplina, para que ellos clamen, perdóname, Señor, no me daba cuenta de esto, ayúdame. Y entonces empiezan a producir gradualmente, progresivamente, frutos dignos de arrepentimiento, y entonces ya tendríamos las dos evidencias. Regeneración y justificación, pero la santificación de vida. ¿Tenemos este tipo de fe? Nosotros no aceptamos ninguna fe que sea justificadora, a menos de que contenga radicalmente la obediencia de vida como su efecto. Es decir, que esa fe ya tenga el fruto en su raíz. Ahí lo dice. Véanlo, la fe que ya tenga fruto. No solamente la semilla, sino también el fruto, desde la raíz. Es decir, que tenga un principio espiritualmente vital de obediencia y buenas obras. Hermanos, la fe justificadora se origina en la voluntad de Dios y se nos comunica de un modo único y especial. Para entender un poquito más esta fe justificadora, vamos a dividir nuestro estudio en dos puntos que nos ayudarán a comprender mejor la fe que nos justifica. Punto número 1. ¿Cuál es el requisito previo? Miren, antes de creer, antes de esta fe, ¿cuál es el requisito previo? Porque muchos dicen, no, tú crees en Cristo y serás salvo. Sí, creo. No, pero ¿qué? ¿Qué tiene que suceder antes? Y eso lo vamos a ver con la palabra.
en toda persona que será llevada después a creer. Tiene que haber primero una convicción de su propio pecado. No solamente porque alguien se lo dice como un evangelista o un pastor, sino porque también será convencido internamente por el Espíritu Santo. Claro, será convencido, como dice, alguien le está hablando por la palabra, la ley y el evangelio, pero también será convencido internamente, la obra interna, el acto hecho dentro de nosotros. Y eso es por medio de la ley, no por medio del evangelio. La convicción de pecado viene por medio de la ley, el pacto de obras o la justicia de Dios. Si no, una persona nunca apreciará el evangelio. Nunca apreciará correctamente el evangelio. Si no tiene esa convicción, que vamos a ver que es lo primero que tiene que venir. Y esto, miren, esto puede suceder, escuchen bien, esto puede suceder también en los que no son regenerados. Escuchen bien esto. La convicción de pecado sucede aún en los que no son creyentes. Entonces, convicción de pecados no es sinónimo de conversión. Aunque la convicción de pecado puede llevar a la conversión. Conversión es cuando creo en Cristo y me arrepiento, pero no toda convicción de pecado resulta en justificación. A muchas personas esta convicción de pecado, miren, los lleva a esto. Abstenerse del pecado por su fuerza de voluntad, asistir a un culto, leer, sí, pero ¿qué? ¿Una vida moral? No salva a nadie. Entonces, nuestra primera indagación se refiere a lo que es necesario encontrar en nosotros antes de creer de manera que nos justifique. Decimos que se supone que debe de existir una convicción de pecado en todos aquellos que dicen que tienen la fe justificadora. Si tú tienes esta fe justificadora, tú puedes ver por tu testimonio personal que Dios te llevó a ver tu pecado. Si no, ¿de qué te arrepentiste? No, Señor, me arrepiento del pecado de mi esposa. Señor, me arrepiento del pecado de mi hermano. No, me arrepiento de mi pecado, Señor. Y como les he dicho en otros mensajes, cuando alguien es convencido de su pecado, es convencido y va a ser salvo, Dios lo va a llevar a la salvación, le va a otorgar la fe salvadora, le muestra la cantidad de convicción de pecado suficiente para que reciba a Cristo. Pero en el proceso de santificación le muestra otros pecados, otras áreas de su carácter, de su vida, sus sueños, sus anhelos, que son los dioses y los ídolos ocultos, y nos vemos más pecadores. La convicción de pecado crece, pero es para que apreciemos más. ¡Qué bendita salvación! ¡Qué poderoso Salvador tengo! Que salvó a un vil pecador como yo. Pero se necesita cierta cantidad de convicción, lo primero. Entonces, consideremos lo que es esencial para esta obra de convicción. Para que una persona sea convicta de pecado, ¿qué es esencial? Miren, voy a decirle una definición de convicción. La convicción es el medio por el cual el hombre adquiere una comprensión práctica de la naturaleza del pecado, de su culpabilidad y del castigo que se le debe. ¿Vieron? Repito, la convicción es el medio por el cual el hombre adquiere una comprensión práctica de la naturaleza del pecado, de su culpabilidad y del castigo que merece. Entonces, dos cosas es la convicción. La naturaleza del pecado, lo que hay adentro de mí que me esclaviza a pecar. La culpabilidad externa, legal, que tengo ante Dios, ante su ley. Y el castigo, la ira, la justicia de Dios que yo merezco por ese pecado. Entonces, hermanos, es cuando a una persona se le hace consciente de cómo lo afectan tanto el pecado original como el pecado actual. Véanlo, el pecado original es la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y su culpa legal, como les acabo de mencionar, y eso lo inclina a pecar personalmente. Porque nadie puede decir, bueno, yo soy culpable, sí, pero fue por el pecado de Adán. Por la naturaleza que tengo, pero yo nunca he pecado. No, todos hemos pecado, en mayor o menor grado.
y es cuando se nos hace conscientes de cómo nos ha afectado este pecado original y el pecado actual, y se nos hace conscientes de nuestra total incapacidad para librarnos de ese pecado. Vean, como les dije, la palabra de Dios es el medio externo y es el instrumento de la justificación. Un pecador convencido, solamente un pecador convencido o convicto de pecado es capaz de ser justificado. Pero escuchen bien, pero no todo pecador convencido va a ser necesariamente justificado. No. Pero sin la convicción de pecado no puede existir la justificación. Entonces vean por qué les mencioné al principio la fe temporal y la fe justificadora. Porque en las dos personas puede haber una convicción de pecado. De hecho, hay los que tienen fe temporal, los que tienen una fe engañosa. ¿Cuál es el pecado? Dios es santo, Dios es esto, la ley me condena. Y tienen una convicción de pecado. Pero repito, no toda convicción de pecado lleva a una conversión, a una fe justificadora y al arrepentimiento verdadero. Pero todos los que son justificados pasaron por el proceso al principio de una convicción de su propio pecado. Todos los que ahora son salvos. Esto es cierto porque sin la convicción de pecado no se puede entender la verdadera naturaleza de la fe. Por eso les dije, la fe verdadera se le da al pecador. Al pecador. No se le da a la persona buena. Se le da a la persona que ha sido convicto de pecado. Señor, no puedo salvarme. Ayúdame, perdóname. Ahí está batallando con Dios. Y escuchen bien, también se los he mencionado. Hay quienes son salvos en el instante que oyen la palabra del Evangelio. Y hay quienes tienen que batallar días con Dios, con su pecado. Hay quienes batallan semanas, otros batallan meses y otros batallan años, hasta que Dios les da la salvación verdadera. Pero estuvieron bajo convicción de pecado primero, la culpa. Señor, he pecado, perdón. Cada vez que caen, esa culpa los golpea sus conciencias, sus corazones. Y no todos se convierten de la misma manera. Pero repito, hermanos, no todo aquel que está en convicción de pecado llegará a ser salvo. No todos. Unos llegarán a tener una fe temporal y falsa. Y algunos de ellos que son convictos de pecado llegarán a ser justificados por medio de la fe. Serán guiados a dar los pasos necesarios para continuar y alcanzar, entender la cruz. Entonces, como hemos mostrado en otros estudios de este tema, la justificación, hermanos, es el modo en que Dios libera al pecador convencido. Es el modo en que Dios libera legalmente al pecador convencido. El pecador convencido es alguien a quien se le ha tapado la boca con la palabra, con la ley. Es alguien que ya se reconoce como culpable ante Dios, que sabe que está sujeto a la ley de Dios, que lo condena y además está esclavizado por el pecado. Eso es parte de la convicción de pecado. Se da cuenta que no puede zafarse por sí mismo. No hay rito, no hay ceremonia, no hay sacrificio que pueda hacer que lo libere de la convicción de pecado. Nada. Al contrario, cada vez que escucha el Evangelio más lo atormenta. Si es que no ha creído en Cristo, si es que solamente está en la convicción de pecado. Por lo tanto, se requiere un sentido de esta condición o de esta convicción y todo lo que pertenece a ella para poder creer. Entonces, la convicción de pecado es lo único que pone a nuestra alma en camino hacia la misericordia de Dios en Cristo para ser salvada de la ira venidera. Además, hermanos, la relación que vemos en la Biblia entre la ley de Dios, el pacto de obras y el Evangelio demuestra incontestablemente la necesidad de esta convicción previa. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre la ley de Dios del antiguo pacto y el Evangelio, el nuevo pacto?
Lo que cualquier hombre tiene que tratar primero con respecto a su condición eterna es la ley. Si no les hablamos a los hombres de la ley que han violado el pacto de Dios, entonces, pues no van a valorar a Cristo, no van a valorar lo que Cristo hizo por nosotros, los pecadores. Por eso muchos tienen esa fe temporal. Claro, no estamos diciendo que nuestra predicación los va a hacer salvos, no, pero muchos de ellos están engañados y seguirán engañados porque nunca han escuchado el evangelio verdadero. Nunca han escuchado el evangelio verdadero, han escuchado un evangelio falso. Porque el evangelio verdadero empieza con la ley. Tiene que primero venir una mala noticia. Entonces, lo que tiene que tratar cualquier persona primero es con la ley. Ya que la ley, como lo hemos visto, le presenta al alma sus dos facetas. La ley le presenta al pecador, número uno, sus condiciones de justicia. O sea, la ley le dice, estas son las condiciones que tienes que cumplir para ser justo y te doy vida eterna. Y número dos, la ley le muestra su maldición en caso de fracaso. Sin esto, sin estas dos características que hay que mostrar a los hombres acerca de la ley, no se podrá entender correctamente el evangelio ni valorar adecuadamente la gracia de Dios. No. Hermanos, ahorita vamos a leer un versículo. El evangelio es la revelación del camino de Dios para aliviar las almas de los hombres de la sentencia y de la maldición de la ley. Ese es el evangelio. Por eso se llaman buenas nuevas. Muchos siguen a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo porque quiero que me haga mi milagro. Yo quiero seguir a Cristo porque me dé esto, me dé lo otro. Yo quiero seguir a Cristo para que me ayude a resolver este problema. No, hermanos, nosotros seguimos a Cristo porque ya resolvió. Nuestro mayor problema es nuestro pecado y la maldición de la ley. Romanos 1:17. Hemos leído mucho este versículo en esta serie. Repito, hermanos, el evangelio es la revelación del camino de Dios para aliviar las almas de los hombres de la sentencia y la maldición de la ley. Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué se revela en el evangelio? Y muchos no salen, no, el amor de Dios, la gracia, la misericordia, no hables de la ira. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios ya no existe. No, hermanos, Dios sigue siendo santo y justo. Por eso sigue vigente la doctrina de la justificación. Habla de algo legal, penal, forense, judicial. La justificación es un término judicial, legal. La maldición de la ley, algo que nos acusa fuera de nosotros. Es la ley, el pacto de obras. Si eso no lo entiende alguien, pues nunca llegará a tener convicción de pecado. Y puede empezar su vida cristiana caminando con gozo y luego tenía una fe temporal. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, pero es que no regresaron tanto al mundo, están dedicados a su trabajo. Sí, pero no. Su trabajo no los va a salvar. Es la gracia común de Dios en la que siempre vivieron, en su trabajo, que es la gracia común de Dios. Por lo tanto, hermanos, no podemos ejercer la fe que el evangelio requiere sin que primero seamos convencidos de nuestro pecado por la ley del antiguo pacto, el pacto de obras. Solo la ley de Dios da el conocimiento correcto del pecado. Solo la ley de Dios da el correcto sentido de la culpabilidad y el estado mortal del pecador como resultado de él. Vean ahí mismo en Romanos. Ahora vamos a leer en el capítulo 3, en el capítulo 3, versículo 19. Y 20, dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, bajo la condenación de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Miren,
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Miren, porque por medio de la ley es el conocimiento, miren, es la convicción de pecado. La ley. ¿Y cuántos no predican la ley ni en sus púlpitos, ni cuando evangelizan a los inconversos, ni cuando le hablan a los creyentes en la iglesia, ni cuando evangelizan a los inconversos? Siempre tratamos de suavizar, es que se va a ofender, pues que se ofenda. Si eso lo va a llevar a la vida eterna, tiene que sentir convicción, y a nadie le gusta ser castigado en su conciencia por la ley. ¿Cómo que culpable? Si yo he sido una buena persona toda mi vida, yo siempre he ayudado, nunca le he hecho daño a nadie, pero eso para Dios no existe, no vale. Para nosotros sí es importante que lo sigamos haciendo, pero para Dios no. Porque si así fuera, ¿qué caso tuvo Cristo que viniera? ¿Qué caso tuvo Cristo? Hermanos, por lo tanto, negamos absolutamente que cualquier fe que no responda primero a la ley de Dios, pueda ser una fe justificadora. Ahí mismo en Romanos 3:31 el apóstol Pablo lo dice. Miren, en el versículo 31. Luego, por la fe en el Evangelio, véanlo, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El que cree en Cristo, hermanos, está asintiendo, está aprobando, está consintiendo y confirmando que Cristo satisfizo la ley de Dios por nosotros los pecadores. La fe justificadora confirma la ley, confirma que este evangelio es para pecadores, que no podrán salvarse por sí mismos. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley, miren, el fin de la ley es Cristo para justificación o para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa? No es que Cristo dijo, no saben qué, denme el Antiguo Testamento, esto es una basura, fuera. No, sino que el fin de la ley significa que Él le puso fin a la ley, pero porque la cumplió. Ya la ley, Dios nos dice, ya no tienen que cumplirla para ser salvos, ni tienen que morir bajo la ley. Ya lo hizo mi Hijo para todo aquel que cree. Ahora, ¿por qué quiero cumplir la palabra, la ley y el Nuevo Testamento? Por gratitud, por amor, por alegría de que ya me salvó. Cristo cumplió toda la ley por mí. Lo que yo tenía que hacer, Cristo lo hizo. La muerte que yo merecía, Cristo la hizo. En ese sentido, el fin de la ley, el fin de la maldición de la ley, el fin de la carga de la ley, Cristo lo cumplió. ¿Lo crees? Esa es la fe justificadora. Y el que cree así va a producir gradualmente, con la ayuda de Dios, buenas obras. Buenas obras. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque es una promesa del Evangelio, no es una promesa de ningún predicador, es la promesa del Evangelio. Harán frutos dignos de arrepentimiento. La fe, si no tiene obras, es una fe temporal, es una fe muerta. Nuestro Señor Jesucristo además lo enseña directamente en el Evangelio, hermanos. Cristo solo llama hacia sí o así a los que están cansados y cargados. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, dice, y yo los haré descansar. Miren, Cristo afirma que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dice además que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y eso está en Mateo 9, versículos 12 y 13. Además de Mateo 11:28. Miren, Jesús no pretendía llamar así a todos los pecadores, ya que todos los pecadores son culpables, pero no todos tienen la convicción de pecado. Tú y yo sabemos que todos los seres humanos, por la palabra lo sabemos y por el convencimiento del Espíritu Santo, sabemos que todos somos pecadores. Pero hay muchos que no lo saben, pero eso no significa que no sigan siendo pecadores delante de Dios. Entonces, ¿a quiénes llamaba Cristo?
aquellos que ya tenían una convicción. ¿Y qué hago? Ven a mí cargado, ven a mí afligido, ven a mí. En mí descansa todo aquel que tenga el peso de la ley en su corazón, que ya está convicto de ese pecado, de su propio pecado. Cristo solo llama a los que estaban convencidos del pecado, que estaban agobiados por el pecado y buscaban librarse de ese pecado. Cristo hace una diferencia entre los que están cargados y los que no lo están. ¿Cómo lo hace? Les ofrece el evangelio a unos y no a otros. Por eso los que responden son los pecadores. Por eso los fariseos no respondían. Porque los fariseos nunca se veían como pecadores. Al contrario, se veían como que ya merecedores de la vida eterna por sus obras. Pero esa es una fe temporal. Porque tenían una fe en el Antiguo Testamento. Creían en un Mesías hasta el día de hoy. Pero es una fe temporal, es una fe ciega, es una fe vana. Además, hermanos, aquellos a los que el apóstol Pedro les presentó la ley y luego el evangelio, fueron compungidos, fueron pinchados en su corazón por la convicción de pecado y exclamaron y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y eso está en Hechos 2, versículos 36 y 37. ¿Qué haremos? La misma respuesta tuvo el carcelero de Filipos, a quien el apóstol Pablo ofreció la salvación en Cristo. Y eso está en Hechos 16, versículo 30 y 31. El versículo anterior es Hechos 2, 36 y 37. Y este es Hechos 16, 30 y 31. Que les dice a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él. Miren, el trato de Dios con Adán cuando cayó es el mejor ejemplo de cómo proceden estas cosas, esta convicción de pecado. Después de la caída, Adán estaba en la misma condición que nosotros ahora por naturaleza. Él no era ni culpable ni era naturalmente pecador, pero después de la caída ya estaba en la misma posición en la que venimos al mundo tú y yo. La misma condición perdida que nosotros por naturaleza. Ya ahora estaba él completamente perdido por el pecado y estaba convencido tanto de la naturaleza de su pecado como de sus efectos. La acción de la ley en su mente causó la apertura de sus ojos. La acción de la ley de Dios en su mente causó la apertura de sus ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales. Esto fue la comunicación de su conciencia a su mente de un sentido de la naturaleza, la culpa, los efectos y las consecuencias del pecado. La ley ahora pudo enseñarle lo que antes no podía enseñarle. La ley ahora le enseñó cosas que él no había experimentado. Él, mientras no pecara, pues no sentía culpa. Nunca, hasta que pecó. Porque Adán, antes de caer, por eso se paseaba desnudo, no había culpa, no había maldad, no había malicia. La ley solamente era obedecer, y lo obedezco, y hasta ahí estaba bien. Y tenía un trato con Dios directo, habían sentimientos puros, pensamientos puros. Era el gobernador de todo el mundo. Pero apenas cayó, la ley le mostró otra cosa. Algo que antes Adán no conocía. Y esto lo llenó primero de vergüenza, que trató de cubrir con hojas de higuera, cubriendo su cuerpo. Y luego lo llenó de miedo, que trató de cubrir escondiéndose entre los árboles del jardín. Pero eso le sirvió. ¿Le sirvió de algo cubrirse con hojas de higuera? ¿Cubrirse de Dios detrás de los árboles? No le sirvió de nada. Pero escuchen esto. Dios examina inmediatamente a Adán y, lejos de aliviarlo, agudiza su convicción, añadiendo su propio veredicto y lo coloca bajo la maldición de la ley en una denuncia jurídica de la misma. Y ahora sí, ya una vez convicto,
Entonces Dios le ofrece la salvación. En esta condición perdida, desamparada y sin esperanza, Dios le ofrece la promesa de la redención por Cristo. Y esta era el objeto de la fe por la que él iba a ser justificado. Vamos a Génesis capítulo 3. En el versículo 15, ahí está la promesa, el protoevangelio. Y eso vino, esa noticia Dios la dio, es el protoevangelio porque fue después de la caída, después de que eran convictos de pecado. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Se lo dijo el diablo, pero ahí estaban también Adán y Eva en el veredicto. Entonces, hermanos, después de ver estos versículos, mencionarlos, aunque no fuimos a todos, pero los mencioné, cualquier definición o descripción de la fe que no aborde expresamente nuestra convicción de pecado es un engaño. Es un engaño. Ignora la experiencia de los verdaderos creyentes. ¿Y cuántos hoy en muchísimas, miles de iglesias es que ven a Cristo, mira, ven y recibe tu milagro, Dios te va a solucionar tus problemas, mira, la vida cristiana van a acabar tus problemas, la vida cristiana es fácil, cualquier persona puede venir, y si eres más rico, mejor. No, hermanos. Una fe que no involucra la convicción de pecado no es la fe justificadora, aunque repito, no todo el que es convicto de pecado será salvo. Un ejemplo es Caín. A Caín Dios lo juzgó, ahorita lo vamos a ver. Fue convicto de pecado, pero nunca se arrepintió. Simón el Mago, vimos. No todo el que cae bajo la convicción de pecado de la ley llegará a ser salvo. Vean qué importante es esto. Pero todo el que es justificado y cree, necesariamente tuvo y tiene que seguir teniendo esa convicción de pecado. La fe verdadera implica una convicción personal de nuestro pecado. Entonces, en ese sentido, hermanos, la fe no solo es un mero asentimiento a la revelación divina. No puede haber un asentimiento válido sin incluir esta obra de convicción de pecado que solo la ley produce. Entonces es más que un asentimiento, es un asentimiento que vino como consecuencia de que primero fui convicto de pecado por la ley o el pacto de obras. Porque la fe, hermanos, la fe justificadora es la respuesta del alma al Evangelio. Una persona convicta, una persona que ya ha sido llevada al fondo de sí misma por la ley, es aquella que ahora entiendo la vida de Cristo, ahora entiendo su cruz, ahora entiendo cuando dice y llama a los pecadores, porque yo soy uno de ellos. Ahora entiendo por quién es Cristo murió. Ahora entiendo por qué Dios lo derramó su ira sobre de él por los pecadores, porque yo estaba muriendo ahí, en él. Y ahora entiendo por qué tuvo que obedecer la ley, para que esa obediencia me sea imputada por medio de esta fe. Entonces, hermanos, antes de pasar al segundo punto, la fe es una súplica a Dios para obtener la liberación de esta condición caída y de la maldición de la ley que aflige la conciencia. Punto número 2. ¿Cuáles son los efectos de esta convicción? Ahora sí, ¿cuáles son los efectos de esta convicción de pecado con respecto a la justificación? Con respecto a la justificación. Miren, como les dije, debido a que esta convicción resulta de la ley, debe de ser considerada en conjunto con la fe temporal que mencionamos al principio, en el Evangelio y también con la fe justificadora verdadera.
Estos dos, la convicción legal o la fe justificadora y la fe temporal, son la fuente de todas las obras o deberes que están relacionadas con la justificación. Es verdad, escuchen bien, miren, les dije hace rato, no todo el que es convencido de su pecado por la ley de Dios necesariamente será guiado luego a creer en Cristo. Pero aún la fe temporal puede llevar a los falsos creyentes a experimentar esto. Repito, la convicción no es lo mismo que la conversión. La conversión es el giro, el cambio de dirección de 180 grados. En la conversión, no convicción, la conversión es un cambio de mente, de emociones, de voluntad hacia Dios, hacia uno mismo, hacia el pecado y hacia el mundo. Obviamente hacia el Evangelio. Entonces es importante que la convicción de pecado produce efectos, pero sí produce efectos en los que van a creer de verdad, pero también produce efectos en los que tienen fe temporal y están en medio de nosotros, en las iglesias verdaderas. Cuánto más en las iglesias que no creen y predican ya este evangelio, cuánto más en las iglesias que niegan la teología sana, la sana doctrina. Peor aún. Escuchen bien, sin embargo, debemos negar que cualquiera de ellos, cualquiera de estos efectos, véanlo, cualquiera de estos efectos sea la causa de nuestra justificación. Miren, esto no causa mi justificación, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Esa no es la causa, porque mencioné al principio, lo repito, la fe es el medio, no la causa de mi justificación. ¿Cuál es la causa? La gracia de Dios. La obra de Cristo. Yo me apropio de esa obra por medio de la fe. Entonces, todos estamos de acuerdo que muchos actos y deberes, tanto internos como externos, fluyen de las convicciones reales. ¿Está? ¿Ok? Véanlo. Tanto los actos internos que vamos a ver como los externos fluyen de convicciones reales. Tanto en los que son justos como en los que no lo son. O sea, una persona engañada puede tener una convicción de pecado que no lo lleva todavía a la salvación, pero puede empezar a manifestar esto. Pero eso no es causa de su salvación. Vean, vamos a ver el punto número 1, o sea, el inciso A en mayúscula de este punto 2. ¿Cuál es el primer efecto de esta convicción con respecto a la justificación? Las actitudes internas, los actos o deberes que son internos, tienen tres fuentes básicas. Los actos o deberes que son internos, que no se ven, a eso me refiero con internos. O sea, que las personas no pueden verlo, solo puede sentir y experimentar aquel que las tiene, pero tiene tres fuentes básicas. Inciso A en minúscula: remordimiento y pena por haber pecado. Remordimiento y pena por haber pecado. Es imposible que alguien esté realmente convencido del pecado de la manera descrita sin tener una aversión del pecado y una aversión de sí mismo por pecado. Repito, es imposible que alguien esté realmente convencido del pecado de la manera descrita sin tener una aversión al pecado y una aversión de sí mismo por pecado. ¿Qué significa? Un aborrecimiento hacia mí mismo y un aborrecimiento por el pecado. Eso es el remordimiento. Tengo remordimiento y pena por haber pecado. Me aborrezco, tengo aversión no solamente del pecado, ahora tengo aversión a mí mismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a castigar Dios en la eternidad? Va a decir, aquí están los pecadores, voy a quitar sus pecados, como lo hizo con Cristo. Los va a poner en el infierno. Voy a castigarles a ustedes pecados, pero los pecadores no. Va a castigar a los pecadores por sus pecados. Por eso castigó a una persona en nuestro lugar. No castigó la cruz, no. Castigó a la persona que estaba colgada en la cruz. Pero solamente para aquellos que creen en Cristo. A Él le imputó nuestros pecados. Pero esa persona siente primero un remordimiento. La vergüenza y el dolor por ellos seguirán. Es prueba suficiente de que no
no está realmente convencido del pecado, si no está afectado de esa manera, independiente de lo que profese o confiese con sus labios. Miren, muchas personas dicen, no, es que yo sí, todos somos pecadores, así a la ligera. No, es que todos somos pecadores, todos. El pecado es universal. El que sea libre del pecado, que tiene la primera fe. Entonces empiezan a justificar. No hay un remordimiento verdadero. Pero repito, esto puede estar en aquellos que tienen la fe temporal. Pero te repito, tiene que estar de manera verdadera. Tiene que estar de manera verdadera en aquellos que ya tienen la fe justificadora. Le duele fallarle a Dios. Le duele pecar. Siente una aversión por sí mismo y por el pecado. Inciso B, temor al castigo debido al pecado. La convicción de pecado no es solo descubrir la existencia y la naturaleza del pecado, sino también la maldición del mismo que amenaza con el juicio y la condenación de Dios. Ahora vamos a ver, estábamos en Génesis 3, vamos a ver Génesis 4, cuando Caín mata a su hermano Abel, lo engañó y lo mató por envidia. Génesis 4, 13 y 14, miren qué descubrió aquí Caín, siendo uno de los primeros pobladores de toda la tierra. Versículo 13 y 4 de Génesis 4. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Porque le puso allá una señal en su frente, para que todo el mundo lo vea, maldito. Entonces vean, no solamente es eso, no solamente es, sí, soy pecador, sí, pues he pecado. No, también me da miedo. Me da miedo el castigo. Ahora sé que Dios es justo y escucha bien, Dios castiga todo pecado. Como Dios justo, su naturaleza lo inclina por su santidad a castigar a todo pecador por su pecado. Esto tiene que ser así. Dios es justo, yo pequé, merezco ser castigado. Por lo tanto, donde no hay temor al castigo, no hay verdadera convicción de pecado, ni la ley tendrá su efecto adecuado en él, ya que el temor debe preceder a la administración del evangelio. El temor, véanlo, que produce la ley, debe de preceder a la predicación o a la administración del evangelio. Porque por la fe, hermanos, por la fe, huimos de la ira venidera. Y si no hay convicción de la ira, pues no hay razón de creer. Inciso C, de las actitudes internas, el deseo de salvarse de ese estado en el que se encuentra. No solamente reconocemos que hemos pecado, nos aborrecemos a nosotros mismos, nos da cierto temor de Dios, sino que, Señor, quiero ser diferente, cámbiame, deseo ser diferente. Ahora deseo vivir para ti. Ya no tanto por el temor al castigo, bueno, ya me castigaste en Cristo, ahora tengo deseo de cambiar. Tantos años viví en pecado, ahora permíteme vivir para tu gloria, para tu honra. Entonces, el deseo de salvarse de ese estado en que se encuentra es otra característica, otro efecto de esta convicción de manera interna. Y esto es naturalmente lo primero que la convicción establece en la mente de los hombres. Y esto lo hace con diferentes grados de preocupación, diferentes grados de temor, diferentes grados de ansiedad y diferentes grados de inquietud. Pero hay un deseo de ser salvados de este estado. Ahora vamos a nuestro segundo punto, inciso B mayúsculo. Estas actitudes internas producen ahora sí una serie de acciones externas o visibles bajo dos características, bajo dos categorías principales. Aquí está, A y B minúsculas. Inciso A minúsculo. ¿Qué es lo que produce en mí el remordimiento y la pena por haber pecado, el temor al castigo, el deseo de salvarme de este estado? Produce abstenerme del pecado, hasta cierto punto, del pecado que ahora me ha sido conocido por medio de la ley y por medio de la obra, puede ser la gracia común del Espíritu Santo, por mi propia fuerza de voluntad.
Aquellos que empiezan a descubrir que el pecado es algo malo y que están avergonzados por haber pecado contra Dios, se ven obligados a tratar de abstenerse de él. No, yo no quiero vivir así, tengo que cambiar, tengo que demostrar que sí puedo. Y empiezan a abstenerse del pecado primero por fuerza de voluntad. Claro, en los creyentes verdaderos también implica su voluntad. Su voluntad. Entonces, este es el resultado natural de las actitudes internas. Es el resultado natural de las actitudes internas. Producir, ahora sí, actos externos. Pero esta actitud interna, este abstenerse del pecado conocido por fuerza de voluntad, se relaciona particularmente con la última de ellas, con el deseo de salvarse de este estado caído. El deseo de ser liberado de la condición de pecador. Suponen que esta es la mejor manera de hacerlo. No esperan a que otro lo haga. No, yo tengo que hacerlo. Suponen que esta es la mejor manera de hacerlo, o al menos suponen que debe de ser parte del proceso de liberación, y echan mano con su fuerza de voluntad, con sus decisiones. Y hasta cierto punto eso no es malo, aún en aquellos que tienen una fe temporal. Por eso juran cambiar con un dolor renovado, hasta lloran cada vez que son sorprendidos por su continuo pecado. E inciso B, de cuáles son esos actos externos que producen las actitudes internas. Pueden recurrir al culto religioso, pueden recurrir a la oración, a la lectura de la Biblia y aún a la participación de las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son esas? Los bautismos y la Santa Cena. Hermanos, el bautismo no es garantía de que uno es salvo. No es garantía, de verdad. Es triste, pero así es. Tomar la Santa Cena tampoco es garantía de ser salvo. Dígame, ¿Simón el Mago se bautizó? Sí se bautizó. ¿Fue salvo? Véanlo, hermanos. Entonces, como les dije, estos efectos se podrán ver aún en los que tienen una fe temporal. Y aún así, pues no han recibido la fe justificadora. Pero tiene que verse, hermanos. Tiene que verse como un efecto, no como una causa, como un efecto de estilo de vida en aquellos que ya han sido guiados, primero de la convicción de pecados por medio de la ley, al evangelio, para que lo entiendan y lo crean y lo hagan suyo. Qué importante es esto, hermanos. Entonces, muchas personas saben que no se puede obtener ninguna liberación sin estas prácticas. Tengo que ir a la iglesia. Hace mucho que no voy a la iglesia, hace mucho que no oro, hace mucho que no leo la Biblia, que no escucho un mensaje. Entonces, la medida en que reforman externamente su vida y aún su conversación consiste en parte de estas reformas que les siguen. Pero repito, hasta este punto no es garantía de justificación. Estas cosas están presentes siempre donde las convicciones son reales y duraderas. Repito, la convicción de pecado la puede tener una persona no salva. Y no toda convicción de pecado lleva a la justificación o la salvación verdadera. Por eso, repito, menciono esta frase, estas cosas, tanto las actitudes internas, que son los efectos, como los actos externos, que podemos ver ya todos, siempre están presentes donde las convicciones son reales y duraderas, aunque no todas ellas son garantía de una futura salvación. Sin embargo, hay que decir que estas cosas, escucha bien, estas cosas, las actitudes y los actos externos, no son preparaciones, no son disposiciones, y ni tampoco son condiciones necesarias para nuestra justificación, ya que no tienen ningún mérito en sí mismas en cuanto a la justificación. Repito, estamos mencionando esto, no porque ¿qué tengo que hacer para llegar a ser salvo? No. Esto viene por la ley, porque escuches la ley, la sentencia de Dios, el juicio de Dios, el pacto de obras quebrantado. No puedes salvarte por ti mismo y tus obras. Aparte, la ley te condena, mereces justamente morir. Pero no tengo que hacer esto para que Dios luego me salve, no.
No son preparaciones, no son disposiciones, no son condiciones. Todas estas cosas pueden encontrarse, como les dije, donde no se produce la justificación. Por lo tanto, no hay ninguna promesa de Dios que las haga una condición de nuestra justificación. Todas ellas serían las actitudes internas y actos externos, el resultado de nuestra fe en Jesús. Y esta fe sí se requiere de nosotros para ser justificados. Por eso decimos, somos salvos por la fe sin obras. Véanlo. Pero cuando Dios le va a otorgar esta fe, primero le muestra esto al creyente. No puedo salvar. O sea, lo convence de todas las formas posibles. Todas las maneras. Primero le muestra su pecado para que se aborrezca, tenga miedo al castigo, tenga ganas de cambiar, quiera él también hacer las cosas. Pero no, esto te salva. No ir al culto, no. El que te salvó fue Cristo. Es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo. Y hay que creerlo por la fe. Pero ¿quién va a creer que Cristo lo hizo si primero no ha sido convicto de su pecado? Por eso muchos piensan, yo soy el dueño de mi corazón y yo tengo que darle permiso a Él, abrirle mi corazón si quiero para que entre. No, no es así, ese es el falso evangelio. Cuando una persona ha sido elegida por Dios desde la eternidad, Dios va a patear la puerta de su corazón, va a entrar por su espíritu. ¿Cómo? No lo va a forzar. ¿Cómo lo guía a creer en Él? Con la ley. Demuestra, es que no hay salvación para ti fuera de mí. Es que eres un pecador. Si no crees en mí, solamente te voy a dar y te voy a poner en el lugar que tú quieres estar eternamente en el infierno. Y una persona, cuando es despertada, elegida de Dios, esto lo va a conducir. Señor, ahora entiendo, creo en ti. Ahora entiendo tu propósito al venir al mundo. Ahora entiendo por qué esto es la más maravillosa de todas las noticias que una persona puede escuchar. Porque esto es para pecadores. No es para personas que se creen justas, buenas, santas. No existen. Para Dios no existen esas personas. Para nosotros quizás sí. No, esta persona es mejor, le echa ganas. Pero para Dios todos somos pecadores. Pero no todos llegarán a ser salvos. No todos serán, miren, no todos los seres humanos que han vivido van a llegar a tener convicción de pecado. Y no todos los que son guiados a convicción de pecado llegarán a ser salvos. Vean qué puerta estrecha es esta. Vean qué camino angosto es este. Aunque sí se requiere de nuestra fuerza de voluntad para querer cambiar, no eso me salva, sino que eso ya es parte de mi santificación, no de mi justificación. Esa la obró Cristo, esa la hizo Cristo. Yo me apropio de ella por la fe y vivo en consecuencia a esa fe. Entonces, hermanos, la justificación y la fe son inseparables. Pero la justificación y las obras que el hombre hace sí están completamente separadas. No necesita Dios de nuestras obras para salvarnos, porque solamente una obra necesita, y esa obra ya fue hecha por Cristo, y en la cual creemos. Además, la justificación basada en nuestra fe, escucha bien, la justificación basada en nuestra fe puede existir incluso cuando los actos externos no existan. Así fue salvo Adán, porque creyó la promesa. También así fueron salvos los conversos que mencionamos en Hechos 2:37, que fueron compungidos en su corazón. ¿Cuántas obras hicieron? Ninguna. Existió la fe justificadora sin estas obras, pero lo que existió fue la convicción de pecado. Varones hermanos, ¿qué haremos? Si ya no es por esto, entonces, ¿con qué es? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en su vida obediente por ti. Cree en su muerte sustitutoria por pecadores como tú y como yo. Y así también fue salvo el carcelero de Filipos que mencionamos hace rato en Hechos 16, 30 y 31. Y así es con todos los que creen.
Por lo tanto, estos actos, aunque están presentes en todas las personas en las que no llegarán a ser salvas y en las que sí llegarán a ser salvas, no son la condición. No, la condición ya fue dada por Cristo. Estas obras no nos acercan a la justificación ni hace más probable que ésta se produzca. Solamente serían pruebas de que el Espíritu Santo y la ley están haciendo su trabajo para llevarnos a una mayor convicción, y a través de esa convicción y nuestra condición perdida, digamos, Cristo me salvó, Cristo murió por mí, Cristo hizo todo por el amor y la voluntad del Padre. Repito, hermanos, la justificación no consiste en introducirle en el corazón de la persona una nueva cualidad al alma. No, la justificación es darle un estatus legal al alma pecadora. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, el arrepentimiento acompaña la fe. Cuando decimos la fe justificadora, implica el arrepentimiento para vida eterna. El arrepentimiento acompaña la fe y por lo tanto este arrepentimiento está incluido en la naturaleza de esta fe. Y el arrepentimiento también se requiere para la justificación, porque solamente una persona convicta de pecado es aquella que se va a arrepentir de su pecado. Y en esa convicción cree, y eso significa conversión, arrepentimiento y fe, los dos gemelos que vienen con la regeneración y el llamamiento eficaz. Entonces, hermanos, vean en la condición de desesperación y de necesidad, es que la gracia soberana es la única que llama al pecador a creer o a tener fe en la promesa de la justificación de vida. Y esto se hace sin ninguna consideración de estas actividades previamente mencionadas. Esto Dios lo hace con exponer al pecador a la ley suya, la obra del Espíritu Santo, y lo lleva a dirigirse después a Cristo, solo a los elegidos. Este es el orden de Dios al otorgar la justificación. Sin embargo, repito, lo que precede la convicción de pecado, que es el requisito previo, véanlo, el requisito previo antes de creer, no es la causa, no, sino que es el requisito previo para que él vea cuál es la causa, la gracia de Dios en la persona de Cristo y se apropie de ella con la fe. Comentarios finales, hermanos. Como dijimos al principio, la fe solamente es el medio que Dios nos otorga. La fe solamente es el medio que Dios nos otorga para poder ver espiritualmente la manera en que ya hemos sido salvos. La salvación de los pecadores ya ocurrió. La única diferencia es si lo creemos o no. ¿Cuándo ocurrió? Lo que se planeó en la eternidad ocurrió hace poco más de 2000 años en la persona, en la vida, en la muerte y en la resurrección y en la glorificación de Cristo. Ya ocurrió. Y la fe es el medio que Dios el Padre, por su Espíritu, cuando nos llama y nos regenera y nos convence y nos convierte, nos otorga para poder ver de manera espiritual la manera en que ya hemos sido salvos nosotros los pecadores. Entonces vean esto, hermanos, Dios el Padre nos salvó al elegirnos en la eternidad pasada. Dios el Hijo nos salvó al redimirnos en el tiempo pasado, hace poco más de 2000 años. Y Dios el Espíritu Santo nos salvó al llamarnos, al regenerarnos y al convertirnos, cuando nos convenció previamente de nuestro pecado. Y esta salvación trinitaria, véanlo, esta salvación ya realizada, la creemos por medio de la fe. La fe es lo que nos engancha con esta salvación. No es la paciencia, véanlo.
No es la paciencia lo que nos engancha a la salvación, ni es nuestro amor. Véanlo bien, no es ni nuestra gratitud, es la fe. Y ya teniendo esa fe, entonces sí, viene la gratitud, viene el amor, viene la paciencia, etcétera, etcétera. Pero lo primero que nos une a Dios después de la convicción es el arrepentimiento y la fe. Y en algo que ya sucedió, no va a suceder, ya sucedió. Una salvación trinitaria, las tres personas de la Trinidad involucradas en la salvación de los pecadores. La fe mira lo que el Padre ha hecho para salvar eternamente a los pecadores. Entonces la fe mira la cruz de Cristo siempre. Lo que Dios ya ha hecho. La fe justificadora no descansa en sí misma, tan solo descansa en el perdón de Dios Padre concedido en Cristo para los pecadores. Escucha bien, la fe justificadora no hace mejor al que la posee y la ejerce. No nos hace mejor que nadie, porque esta fe solo se le otorga a los convictos de pecado. ¿Cómo te va a hacer a ti algo mejor? Solamente es para que entiendas que eres salvo en Cristo y para que puedas mirar a aquel que lo salvó al morir en una cruz. Esa es la fe verdadera, esa es la fe justificadora. No te hace mejor, no me hace mejor. Somos salvos por medio de la fe, no por causa de la fe. El que ha recibido la fe justificadora pondrá toda su confianza de salvación en la gracia de Dios manifestada en la persona y en la obra de Cristo. ¿Qué tipo de fe tenemos, hermanos? Solo Dios lo sabe. Él puede mostrarnos qué tipo de fe tenemos. La fe temporal, falsa, o la fe justificadora en Cristo. Dios quiera otorgar convicción de pecado a sus elegidos que eligió desde la eternidad. Y con esa convicción les conceda el arrepentimiento sincero delante de Él y la fe sencilla en el Señor y Salvador Jesucristo. Que esa sea nuestra fe verdadera. Y en aquellos que ya hemos pasado esto, ya podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque me mostraste cuán pecador soy, porque esta salvación es para personas buenas. Son para los peores pecadores de este mundo. Que Dios nos conceda un aumento de esta fe. Que Dios nos conceda que esta fe madure, crezca y nos ayude a vivir para su gloria, su alabanza y honor. Y todos los días podamos decir, y en cada culto podamos decir, gracias a Dios por su salvación a nosotros los pecadores en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios sea glorificado con esta palabra. Continuemos con nuestro culto.